sobre las características histológicas de la mucosa del esófago, ¿verdad? El esófago es parte del tubo digestivo. Usted sabe que el tubo digestivo histológicamente está estructurado en las 4 capas de la mucosa, su mucosa muscular y la capa de afuera, que puede ser adventicia o serosa, dependiendo. La mucosa del esófago tiene, a ver con atención, tiene un revestimiento de epitelio estratificado plano no queratinizado, que es un epitelio de protección, porque por el esófago pasan los alimentos que están recién masticados, ¿verdad? Entonces necesita un epitelio fuerte para la protección. Entonces tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado sobre una membrana basal, sobre una lámina propia de tejido conectivo. Por debajo, la muscular de la mucosa, y lo que ve allí su mucosa con glándulas productoras de moco, ¿verdad? Tiene las capas musculares, que son 2, la circular interna, la longitudinal externa. El segmento superior del estómago suele tener fibras de músculo estriado esquelético relacionadas con la deglución, mientras que la parte inferior del estómago es completamente músculo liso, ¿verdad? Y el esófago tiene adventicia como capa externa. Bien, vamos a hablar sobre esofagitis por reflujo, ¿sí? ¿Y qué es la esofagitis por reflujo? Como su nombre lo indica, esofagitis, un proceso inflamatorio de la mucosa del esófago, ¿verdad? Y este proceso inflamatorio está relacionado a el reflujo del contenido gástrico o intestinal hacia la luz del esófago. Pueden haber varias causas que producen esta esofagitis por reflujo. La primera de ellas es un aumento de presión dentro del contenido gástrico, es un aumento de la presión gástrica, ¿ya? Puede haber también una disminución del esfínter esofágico inferior y lo que se llama la hernia hiatal, ¿verdad? Entonces todas ellas son causas de esofagitis por reflujo. Aumento de la presión gástrica puede ser por una compresión externa, sea un tumor, sea obesidad, sea ascitis, ¿verdad? Que comprima externamente el estómago y que esto cause un aumento de la presión gástrica con el consiguiente reflujo del contenido hacia el esófago. Puede ser también que haya un aumento del volumen del contenido gástrico, una falta de vaciamiento gástrica, ya sea porque hay una obstrucción en el píloro, por ejemplo, o porque hay alteraciones en la motilidad gástrica que impidan que el estómago se vacíe de una manera adecuada. Por otro lado, también puede haber esofagitis por reflujo, no solo porque el estómago hay un aumento de la presión gástrica, sino también porque puede haber una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Entonces eso hace que el contenido gástrico se regrese hacia el esófago. Ahí tiene algunas causas de disminución del tono del esfínter esofágico inferior: consumo de alcohol, tabaquismo, alteraciones neuromusculares. Algunos fármacos, como los anticolinérgicos, por ejemplo, pueden producir disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Y tiene también la hernia hiatal, que favorece a este reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Bien, la consecuencia a largo plazo de la esofagitis por reflujo es el esófago de Barrett, ¿verdad? Si usted puede definir esófago de Barrett con 2 palabras, podría decir metaplasia intestinal, ¿ok? El esófago de Barrett es una metaplasia intestinal de la mucosa del esófago como consecuencia de la esofagitis por reflujo, ¿sí? Entonces hay una metaplasia de la mucosa del esófago que se transforma de este epitelio escamoso en una mucosa de tipo intestinal. ¿Y qué tiene una mucosa de tipo intestinal? Tiene células caliciformes, ¿verdad? Tiene la formación de estas estructuras tubulares, como las pistas de Lieberkühn, ¿verdad? Revestidas de epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, que es lo que usted identifica
en el esófago de Barrett. La presencia del esófago de Barrett aumenta la incidencia de adenocarcinoma del esófago. Entonces, sucede lo que ya hemos visto en algunas ocasiones, ¿verdad? Durante este curso de anatomía patológica, la secuencia: inflamación crónica, metaplasia intestinal, displasia, adenocarcinoma. ¿Ok? Esto de aquí es la unión gastroesofágica normal. Usted observa la unión gastroesofágica aquí. Todo lo que está para acá arriba es esófago, todo lo que está para acá es estómago. ¿Ok? El esófago, usted le ve la mucosa blanquecina porque el epitelio es grueso. ¿Ok? Y el esófago tiene estos pliegues, miren, que son pliegues longitudinales, debido a que la submucosa del esófago hace esos pliegues. ¿Ok? Entonces usted ve la mucosa pálida con pliegues longitudinales, es mucosa esofágica. Esta mucosa, que es de un color más rojizo normalmente, es la mucosa gástrica. Y eso es normal, es la unión gastroesofágica normal. ¿Cómo observa usted el esófago de Barrett? El esófago de Barrett se ven lengüetas o parches. Mira, aquí está la unión gastroesofágica y existen lengüetas o parches de mucosa de este color salmón o color rojizo, ¿verdad? Que se extienden desde la unión gastroesofágica hacia la mucosa del esófago. Este esófago de Barrett puede ser de segmento largo o de segmento corto. De segmento largo se dice cuando un esófago de la Barrett mide, este cambio de coloración, mide 3 centímetros o más, se llama esófago de Barrett de segmento largo. Cuando mide menos de 3 centímetros, ese cambio de color en la mucosa se llama esófago de Barrett de segmento corto. Aquí tiene otro ejemplo, ¿sí? Mire, esta es la mucosa gástrica, esta es la mucosa del esófago, y mire estos pliegues de color rojo o color salmón, estos parches como lengüetas que ascienden a la mucosa del esófago. Mire que pueden haber inclusive fragmentos de mucosa que se ven sanas entre ese cambio de coloración de la mucosa. Eso allí es obviamente un aspecto macroscópico. Usted sabe que todo diagnóstico se basa en el aspecto microscópico, pero usted macroscópicamente puede tener puede tener un diagnóstico presuntivo de algo, ¿verdad? Entonces, mire, aquí está el estómago, acá está el esófago, mire el esófago de Barrett, ¿verdad? Que son estas lengüetas de color salmón, y esta lesión está sobre el cambio de la mucosa, ¿ok? Usted ve macroscópicamente, como ya hemos estudiado en las neoplasias, ¿verdad? Esta formación es una formación irregular. Mírenle los bordes levantados, el centro ulcerado, ¿verdad? Macroscópicamente parece una neoplasia maligna, y podemos suponer que si es una neoplasia maligna sobre un esófago de Barrett, lo más probable que sea un adenocarcinoma, ¿verdad? Obviamente tenemos que comprobarlo con la histología, la histopatología. Y aquí está lo que se observa en el esófago de Barrett. Usted tiene en la parte de acá al lado el epitelio estratificado plano no queratinizado, que es propio del esófago. Y aquí está la mucosa de tipo intestinal, ¿verdad? Mire, tiene la formación de glándulas tubulares, ¿sí? Y el epitelio de revestimiento es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ¿ya? Esas glándulas
pueden estar así o pueden tener displasia de bajo o alto grado. Mire, ahí está hacia su derecha el epitelio estratificado plano no queratinizado de la mucosa del esófago. Y el resto ve la formación de glándulas tubulares similares a las del intestino, ¿sí? Mire el epitelio cilíndrico simple con las células calciformes. Es una metaplasia intestinal. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Vamos a empezar con la patología del estómago y recordándole las características histológicas del estómago. Usted sabe, el estómago es parte del tubo digestivo, tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa del esófago es bastante compleja y tiene dos partes. Tiene una parte superficial y tiene una parte profunda. La parte superficial de la mucosa del esófago está formado por criptas o fomiolas gástricas revestidas de un epitelio cilíndrico simple sin células caliciformes. En el estómago no hay células caliciformes, sí hay células productoras de moco, no células caliciformes, ¿ok? Las células de revestimiento del estómago, las células que revisten las criptas o fomiolas gástricas, son células epiteliales cilíndricas productoras de moco, pero no son células caliciformes. Si usted ve células caliciformes en el estómago, ¿qué es? ¿Una metaplasia qué? Es una metaplasia intestinal, ¿verdad? Entonces, si usted ve células caliciformes en el estómago, es una metaplasia intestinal. Entonces, miren, tiene la superficie criptas o foviolas gástricas. La zona profunda de la mucosa gástrica está formada por las glándulas gástricas. ¿Okay? Las glándulas gástricas desembocan en las criptas o foviolas. Las glándulas gástricas tienen células principales, células parietales, células mucosas del cuello, células neuroendócrinas, células madre. ¿Ok? Bueno. Ahí están las células que les decía de este rato, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían que haber estudiado hoy ustedes para esta clase, verdad? Que ahí está cada uno de los tipos de células y un recordatorio histológico de para qué sirve cada una de ellas. Bien, tenemos que el estómago tiene una serie de mecanismos de protección de la mucosa gástrica. Usted sabe que las células parietales del estómago son células que producen ácido clorhídrico. Y las células de la mucosa gástrica tienen que protegerse ante ese ambiente hostil, ante ese ambiente ácido, ¿verdad? Y tiene varios mecanismos para protegerse. Por ejemplo, el moco que forman las células epiteliales superficiales es un moco que tiene un pH neutro, ¿ok? La misma barrera física de las células epiteliales, el recambio rápido de las células epiteliales, el epitelio se regenera rápidamente entre 3 a 7 días, lo que impide la lesión de las células, ¿verdad? Y la producción de prostaglandinas que estimulan la producción de este moco que tiene pH neutro. Cualquier factor que altere estos mecanismos de protección van a producir inflamación de la mucosa gástrica, que es la gastritis, ¿verdad? Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides que inhiben la síntesis de prostaglandinas, la presencia del Helicobacter pylori, como lo vamos a ver más adelante, la lesión directa de la mucosa por agentes irritantes, agentes químicos, alcohol, quimioterapia, radioterapia, todas ellas producen gastritis, ¿ok? Y la gastritis, como le decía, es el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica debido a agentes exógenos y agentes endógenos.
La gastritis crónica, la etiología más frecuente es la infección por Helicobacter pylori. Hay otras causas, por ejemplo, las gastritis autoinmunitarias por reflujo, etcétera, pero la causa más frecuente es la infección por Helicobacter pylori. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es una gastritis por Helicobacter pylori. ¿Ok? ¿Cuál es la etiología en Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria que tiene una forma curva, ¿sí? Gran negativo, que se presenta en el moco superficial. Usted la busca en el moco superficial de la mucosa gástrica. ¿Ok? ¿Cuál es la patogenia? Básicamente, el Helicobacter pylori es productor de ureasa. La ureasa actúa sobre la urea endógena, forma amoníaco, y ese amoníaco aumenta el pH, o sea, no deja de ser tan ácido, es más alcalino, y eso favorece el crecimiento bacteriano, ¿ok? También producción de adhesinas y toxinas. ¿Cómo se observa la gastritis crónica por Helicobacter pylori? Primero, obviamente, la presencia de Helicobacter pylori, que se ve como unos vacilos curvados, en el moco superficial. Sí se ve con la hematoxilina de eosina, sí se ve, pero mejor se ve con otras tinciones especiales, como tinción de Wartin-Starling o con la tinción de Jensen. Macroscópicamente, una gastritis por Helicobacter pylori no tiene una disposición difusa, sino que se dispone en parches y es más frecuente en el antro gástrico. ¿Ok? Microscópicamente, la gastritis crónica por Helicobacter pylori, ¿qué tiene? Infiltrado mononuclear, ¿verdad? Entonces tiene primero un infiltrado mononuclear. ¿Dónde? ¿En dónde? La mucosa. En la lámina propia de la mucosa. Entonces vamos viendo un infiltrado inflamatorio mononuclear en la lámina propia de la mucosa. O sea, tenemos dos características microscópicas. ¿Okay? La primera, la presencia del Helicobacter pylori en el moco superficial. La segunda, el infiltrado inflamatorio en la lámina propia. ¿Ok? Tercero, el Helicobacter pylori favorece la agregación de linfocitos B. ¿Ok? Entonces van a formarse estas especies de nódulos hechos de linfocitos B que se llaman nódulos o folículos linfoides, como los ganglios linfáticos. ¿Ok? Entonces se forman folículos linfoides en la lámina propia de la mucosa. Así. Entonces ve usted primero el Helicobacter pylori en el moco superficial. Segundo, el infiltrado inflamatorio en la lámina propia de la mucosa. Tercero, la formación de folículos linfoides o nódulos linfoides, que también se llaman, que son inducidos por la presencia del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori induce a esta formación del tejido linfoide asociado a mucosa, induce a la formación de tejido linfoide asociado a mucosa que puede desembocar en linfomas gástricos. ¿Se acuerdan ustedes de los linfomas primarios que vimos recién, verdad? Y que dijimos que el lugar más frecuente del desarrollo de linfomas primarios extracelulares era el estómago, ¿verdad? El Helicobacter pylori favorece a esos agregados de linfocitos B que pueden terminar en linfomas de linfocitos B, que son los que se llaman maltomas, que son del tejido mal, y el nombre en la clasificación, que son linfomas de la zona marginal, ¿sí? Entonces, eso. Por otro lado, el Helicobacter pylori también favorece a la formación de la metaplasia intestinal, a la displasia y al adenocarcinoma gástrico. ¿Ya? Entonces, favorece la
formación de la metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma gástrico. De tal manera que el Helicobacter pylori está relacionado tanto con la formación de linfomas primarios gástricos y con la formación de adenocarcinoma. Bien, aquí tiene usted hacia la izquierda una tinción de Wartin-Starry, ¿sí? En la cual mire los bacilos que se tiñen de color negro que están en la superficie de la mucosa, ¿sí? Esta es hematoxilina y eosina, y en la hematoxilina y eosina también se ven Helicobacter pylori en el moco superficial. Acá ve una mucosa del estómago con hematoxilina y eosina, ¿verdad? Es un poco panorámico para ver el Helicobacter, pero ve usted las otras cosas, ve el infiltrado inflamatorio de la lámina propia y la formación del folículo linfoide, ¿sí? Ahí tiene, ¿sí? Infiltrado inflamatorio en la lámina propia, formación de folículo linfoide, ¿sí? Bueno, y el Helicobacter que no se ve bien ahí. Presencia de metaplasia intestinal, mire usted las células caliciformes en el epitelio de las criptas fobiolas gástricas, ¿ok? Esto no es normal. La presencia de células caliciformes es una metaplasia intestinal. Ahí está el Helicobacter pylori con hematoxilina y eosina. Yo creo que sí lo ven, ¿verdad? Esos bacilos oscuros que están en el moco superficial. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. ¿Tiene alguna pregunta?